I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Escuchamos la voz de Martin Luther King en el famoso discurso I Have a Dream, Yo tengo un sueño, que fue pronunciado durante la marcha en Washington hace 50 años. Se trata de uno de los ejemplos clásicos de una técnica narrativa que consiste en convertir una idea o un mensaje en una pequeña historia. El storytelling, que hoy vamos a analizar con dos expertos en comunicación interpersonal. Storytelling es una de las formas más antiguas de comunicación. Es tan antigua como el propio hombre, que ya contaba historias en las pinturas rupestres. Su eficacia radica en la extraordinaria capacidad del ser humano de recordar historias o cuentos. De hecho, se establece una conexión emocional entre el narrador y su audiencia que hace que el mensaje perdure en el tiempo. Esto lo saben los grandes comunicadores y se utiliza en marketing, política o negocios. La UNED pondrá en marcha en los próximos meses un curso de formación permanente titulado Storytelling, comunicar y persuadir con recursos narrativos. Nos acompañan sus responsables para contarnos la historia del storytelling. Están con nosotros Carmen Guardón Anelo, que es profesora de Filología de la UNED y directora también del curso que vamos a hablar hoy sobre storytelling, comunicar y persuadir con técnicas narrativas. Hola, buenos días, bienvenidas. Hola, buenos días, bien hallada, Lourdes. También está con nosotros Javier Foronda Moritán, que es director de la Escuela de Servicio al Cliente y es también profesor colaborador de este curso de próxima instauración en la UNED. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Lourdes. Me gustaría poner de relieve que a mí misma me ha llamado mucho la atención la aplicación de la narración de historias en la comunicación interpersonal. ¿Podemos hablar de una técnica? ¿Cómo se aplica esta técnica? Bien, Lourdes, si quieres podemos dejar la contestación a esta pregunta de si estamos delante o ante una técnica o no a Javier Foronda, que es sobre todo el experto en este área, y también lo que puede aportarnos en cuanto a métodos de aplicación. A mí lo que me gustaría hacer es explicar por qué las historias ostentan tanto poder en nuestro sistema cognitivo, en nuestro funcionamiento cognitivo. Voy a proponeros un ejemplo muy, muy sencillo. Recordemos cómo empiezan las historias habitualmente. Érase una vez, en un lugar muy lejano o en un precioso país. Las historias siempre ponen de manifiesto los puntos cardinales básicos en la concepción del hombre, que son el lugar y el espacio. De hecho, estos aspectos han sido tradicionalmente tratados por estudiosos de todas las áreas, desde neurocientíficos de renombre como el profesor John O'Keefe a filósofos insignes como Kant. El tiempo y el espacio determinan la concepción de nuestra propia existencia. Estamos intrínsecamente vinculados a estas dos nociones y no podemos concebir nada de nosotros relacionado con nosotros mismos que no esté ligado a un momento concreto de nuestra vida y a un lugar. Por otra parte, el tiempo determina la percepción cronográfica que tenemos de nuestra propia vida. Acaece un suceso, después otro, a continuación sucede otra cosa y la forma en la que vivimos nuestra vida se conforma como una historia. Vinculada también a escenarios concretos. No imaginamos situaciones en el vacío, sino que las evocamos relacionadas con el lugar en el cual se produjeron. También el modo que comprendemos la existencia de otras personas tiene esta misma estructura y las situaciones concretas las vivimos como historias. Todo tiene un principio, un desenlace y un final, desde unas vacaciones, una relación, un curso académico, ya que estamos en el ámbito universitario, y esto se produce de forma ordenada y continua. En la vida humana no se producen flashbacks como se producen en las películas, sino que todo tiene un devenir que va de pasado, presente, futuro. El futuro se convierte en presente, después en pasado, etc. El lenguaje
sin ir más lejos, además, de la tal importancia que la estructura narrativa tiene en nuestra conformación, en nuestra propia organización de los hechos. Continuamente decimos cosas como no me va nada esta historia, no me cuentes historias, la historia de su vida ha sido muy complicada, han vivido una verdadera historia de amor. Estas conceptualizaciones nos indican que la noción de historia es inherente al pensamiento humano. Y de hecho, Lourdes, tenemos que tener en cuenta que las historias son prelingüísticas. Antes de que podamos constatar la existencia de un sistema lingüístico complejo como medio de comunicación entre los hombres, antes de que el hombre pudiese hablar, como entendemos a hablar hoy en día, ya relataba historias con sus pinturas rupestres, historias relacionadas a sus vivencias. La tradición oral en su momento permitía que juglares transmitiesen hechos que nos aportaban una ventana abierta pues, a lo que había sucedido a otros lugares y a otras gentes. Tan pronto como aparece el lenguaje, el hombre tiene necesidad de narrar lo que sucede. Y siempre hay un público dispuesto a escucharlo, precisamente por lo que acabo de comentar. Una historia siempre es una ventana abierta a otros lugares, a otras gentes. Eso despierta la curiosidad humana y, por lo tanto, capta su atención. Las historias están organizadas de tal manera que encuentran nuestra predisposición más favorable para prestarles atención, bien para criticarlas, disfrutarlas, rechazarlas, identificarnos con ellas, los personajes que incluyen, etc. Esto hace que la historia, como categoría, constituya un mecanismo de comunicación para el que nuestro sistema cognitivo se haya conformado. Digamos que nosotros pensamos en forma de historias, por lo que no nos supone ningún esfuerzo entender una narración. Podemos decir que existe un isomorfismo entre el funcionamiento de nuestro sistema de concebir los hechos a nivel cognitivo y la forma en la que se estructuran las historias. Digamos que estamos preparados para recibir y entender historias. De ahí que este isomorfismo se esté explotando en áreas tan dispares como la publicidad, la política, los negocios, por resumirlo, en todos los contextos en los que es necesario una comunicación interpersonal efectiva. Javier Foronda, pero ¿por qué se habla de storytelling, utilizando este término en inglés, en lugar de hablar de contar historias o de narrativa oral? En principio podría pensarse que con ello pues, se trata de dar un toque más técnico, más sofisticado o incluso más cool, pero no se trata de eso, es algo mucho más sencillo. Y las razones fundamentales son dos. La primera es que todas las traducciones que podríamos hacer de storytelling se quedan cortas, incluso se distancian de lo que es el propio contenido de storytelling. Me explico. No se trata solo de contar cuentos o contar historias, aunque también esto estaría incluido en lo que es el campo del storytelling, sino que además, bueno, en castellano lo de contar cuentos o contar historias tiene dos connotaciones que a la vez deforman y se alejan, una es el lado infantil del cuentacuentos y el otro es el no me cuentes cuentos, relacionándolo a relatos engañosos, al embaucador. Entonces tampoco se trata de narrativa oral, porque la narrativa oral es algo también más acotado, aunque también constituye un elemento de esta disciplina. En todo caso, el storytelling trata de manejar los recursos narrativos para dotar de interés, de calado humano y de sentido a la exposición de unos hechos, a la comunicación de una idea, de un proyecto o de un deseo que queremos transmitir a los demás o que nos queremos contar a nosotros mismos para explicarnos a nosotros mismos pues aspectos de nuestra vida. Y esto hace que conlleve una carga emocional, este tipo de discurso narrativo, que facilita el vínculo, que promueve el interés del otro y su implicación. La segunda razón es que en el mundo anglosajón es donde se ha desarrollado esta disciplina en las últimas décadas como una herramienta aplicable a diversas modalidades de discurso o de comunicaciones. Y como decía la profesora Wardon hace un momento,
Esto se puede aplicar a todas las dimensiones de la vida humana donde haya comunicación, precisamente, alcanzando ámbitos tan dispares como la enseñanza, la psicoterapia, la economía o la política. Antes habéis hablado de la narración como algo que nace con los orígenes del hombre. ¿Cuáles podríamos considerar entonces como las fuentes donde se nutre el storytelling? Pues como bien dices, la narración nace con el hombre. Como antes decía la profesora Wardon, desde que comienza a observar y reflexionar sobre su entorno, sobre la realidad que le rodea, comienza a representársela como una serie de hechos entre los que hay una serie de asociaciones, interrelaciones, que es lo que dan sentido a estos hechos. Y entonces el ser humano, podríamos decir que se cuenta historias a sí mismo y a los demás, y eso pues nos ha llegado a través de distintas fuentes. Un tipo de narraciones serían los mitos, muy importante en este sentido porque los mitos son relatos que explican el origen de las cosas y que por lo tanto les dan sentido, organizan nuestra visión de la realidad y nos permiten huir de esa incertidumbre que puede atemorizar y paralizar al ser humano. Una segunda fuente serían los arquetipos. Esto proviene de Jung, que los definía como formas universales que habitan en el inconsciente colectivo y bueno, se caracterizan por ser tipos humanos que se repiten en todas las culturas, como el héroe, el villano, el sabio, el amante, etc. Y bueno, pues como todas las categorías, no se dan en estado puro en la realidad, pero sí podemos encontrar manifestaciones de sus rasgos en toda la humanidad, a nuestro alrededor, en nosotros mismos. Otra fuente sería la metáfora, que es un recurso del que siempre se ha valido el ser humano para entender realidades nuevas o más complejas a través de la estructura de ideas ya conocidas o ideas más simples. De esta manera lo que hacen es aportarnos sentido, comprensión a cosas que son ajenas a nosotros para poder incorporarlas. Por supuesto, otra fuente sería toda la tradición narrativa oral y escrita hasta nuestros días, y ahí incluimos desde las fábulas a las parábolas de la Biblia, llegando hasta los cómics. En realidad, todos tenemos una historia que contar, o muchas. Y todo lo hacemos continuamente en nuestra vida. Quiero decir, el storytelling un poco lo que hace es hacernos un poco dueños de un recurso que utilizamos permanentemente, porque cuando contamos a los demás en una comida o en el trabajo, nos narramos aspectos o vivencias de nuestra vida, pues lo hacemos de una manera narrativa. Entonces se trata de utilizar esa habilidad que la hemos puesto en práctica normalmente de manera inconsciente, de analizarla y descubrir sus mecanismos y sus elementos básicos para utilizarlos de manera consciente, para mejorar nuestra capacidad de comunicación y conexión con los demás. Dices que el storytelling nos revela los elementos básicos para comunicarnos con los demás utilizando recursos narrativos. ¿Cuáles serían esos elementos básicos que dan la fuerza comunicativa al storytelling? Pues la gran fortaleza del storytelling, o el gran poder comunicativo que tiene, radica en que principalmente el discurso narrativo lo que hace es aportar sentido a los hechos, a las vivencias, a todos los datos que en un momento dado queremos transmitir cuando nos comunicamos con los demás. Radica un poco en el vínculo emocional también de esta técnica, porque implica al narrador e implica a sus interlocutores con él, dado que al construir un relato se construye desde un lado, digamos, o dándole un enfoque de la dimensión humana y cómo afecta ese relato, cómo implica a los demás. Entonces, al narrar una serie de acontecimientos describiendo cómo afectan a sus protagonistas
y poniéndonos en su lugar, logramos la conexión de la audiencia a nivel básicamente humano. Cuando implicamos lo personal y lo humano en el discurso, esto es lo que hace que lo emocional y lo racional se junten y consigan que el otro se interese. No es lo mismo, quiero decir, no nos implicamos ni nos llama tanto la atención un discurso cuando es una mera sucesión de datos que cuando asociamos esos datos a cómo afectan a las personas, a su vida, pues podríamos decir que conseguimos que el otro comparta y se implique en nuestra historia cuando hablamos de cosas que le tocan personalmente, que conectan con aspectos que forman parte de él como ser humano y por tanto que son parte de su conjunto de intereses, ya sean valores, emociones, vivencias, experiencias, etcétera. Por poner un ejemplo muy actual, hay una gran diferencia entre intentar comunicar la relevancia o la trascendencia de la situación del paro actual a través de las cifras, dando estadísticas, datos, índices, etcétera, que transmitirlo, a la vez que das el dato, vas intercalando narraciones de cómo afectan eso a la vida de las personas, pero concretando en cómo afectan a sus proyectos vitales, poniendo ejemplos personales. Digamos, el storytelling te ayuda a comunicar porque le das una forma narrativa a un conjunto de datos y la narración como parte del ser humano hace que se implique más. Sí, me gustaría, al hilo de lo que decía Javier, acabo de recordar un anuncio de televisión muy nuevo de un caldo. Imaginaros lo aburrido que es describir cómo se cocina un caldo y dicen algo así: cuando el fuego está alto se pega el pollo con la zanahoria y el apio maltrata la cebolla. En cambio, cuando el fuego está lento todos se quieren, o algo así, que me ha venido justo cuando hablábamos de publicidad. Como es lógico y como todos sabemos, el relato que tiene más fuerza es el relato en primera persona. Tú no es lo mismo cuando cuentas algo, sí. Decir, bueno, pues es que, por ejemplo, siguiendo con el desgraciado tema del paro, no es lo mismo hablar del paro que decir, por ejemplo, yo o mi hijo ha estado durante tanto tiempo tal, y eso ha truncado por los proyectos que tenía, etcétera. Es decir, eso primero capta el interés del otro, le implica, o sea, si tú te pones a dar una serie de estadísticos, es probable que al momento el otro, si no está muy, muy, muy interesado en ese momento, desconecte. Entonces, el testimonio personal, que de hecho lo utilizan los políticos, sobre todo en Estados Unidos, el storytelling en política, los famosos discursos de Obama y de tantos políticos, pues tienen la fuerza que tienen precisamente por eso, por aplicar el storytelling, por hacerlo más próximo, más cercano, el discurso a los demás. Eso le da una mayor credibilidad y consigue la mayor complicidad de nuestros interlocutores. Por eso el storytelling decimos que nos puede ayudar a comunicar y a conectar de manera más intensa con los demás, a transmitir cualquier idea, y eso en el ámbito personal, laboral, en cualquier campo donde quieras comunicar, el storytelling va a ser una herramienta muy, muy poderosa. Incluso para aclararte tú mismo las ideas, porque la manera de explicarte tú las cosas puede ser muy, muy aclaratoria o muy confusa si no lo haces de la manera adecuada. Javier Foronda, entonces vemos claro que el storytelling puede ayudarnos a comunicar de manera más eficaz en diversos ámbitos de nuestra vida, pero supongo que en cada ámbito el relato será distinto, ¿no? Se trata de dar sentido a las cosas y al mundo a través de relatos que sean coherentes con un objetivo, porque cada relato tiene un objetivo, y con la audiencia al que está destinado. Quiero decir, si tienes que tener en cuenta esos tres elementos, porque si los descuidas no vas a tener éxito, la comunicación va a ser fallida. Entonces, uno de los principales referentes actuales en storytelling, que es la norteamericana Annette Simmons, tiene un libro que todo el mundo recomienda y que yo también recomiendo, que se llama The Story Factor, que desgraciadamente no está traducido al castellano, pero bueno, con un diccionario nos podemos apañar, seguro. Y ella, por ejemplo, establece una clasificación de 6 patrones básicos de narración según el objetivo. Entonces distingue entre relatos de quién soy yo, relatos de por qué estoy aquí, relatos educativos, relatos de valores en acción
y relatos de anticipación a los demás. El relato de quién soy yo, pues como la expresión muestra, son los que utilizaremos para ganarnos la confianza de los demás y ganar credibilidad mostrando quiénes somos. Y digo mostrando y no diciendo quiénes somos, porque cuando contamos algo, aparte de que para ser creíbles, hombre, siempre si somos muy buenos actores podríamos mentir, pero uno de los aspectos más importantes de una narración es que se transmita desde la sinceridad. Cuando tú algo lo vives, de verdad, lo transmites de manera diferente. Entonces, es coherente contigo. Y, bueno, pues lo que decíamos, en estos relatos, que son, por ejemplo, el famoso relato de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, donde contaba un poco su vida, recordaba desde su infancia hasta la actualidad y iba haciendo una especie de recorrido biográfico en el que él contaba de dónde venía, de la situación familiar de la que venía, cómo los obstáculos que tuvo a lo largo de su vida y cómo los fue superando. Eso muestra mucho más quién es Steve Jobs que si empezamos con un currículum académico o algo un poco más, digamos, esquemático de mucho dato, pero sin estar, digamos, asociados esos datos, encadenados de una manera narrativa. Hoy os quiero contar 3 historias de mi vida, nada especial, solo 3 historias. La primera historia versa sobre conectar los puntos. Dejé la Universidad de Reed tras los 6 primeros meses, pero después seguí vagando por allí otros 18 meses, más o menos, antes de dejarlo todo. Entonces, ¿por qué lo dejé? Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una estudiante joven y soltera y decidió darme en adopción. Ella tenía muy claro que quienes me adoptaran tendrían que ser titulados universitarios. Esto nos sirve muy bien para, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo o cuando nos postulamos como candidatos para algún cargo. Es decir, es la mejor manera de transmitir quiénes somos, contando, o sea, mostrando más que diciendo. Otro tipo de relatos es los de ¿por qué estoy aquí?, en el que volvemos a decir que la sinceridad y la coherencia con nosotros mismos son fundamentales. Como decíamos antes, es muy difícil engañar de manera sistemática porque si no es antes o después vas a terminar incurriendo en contradicciones, etcétera. Entonces, en este tipo de relatos hay que exponer claramente qué quieres de los demás y qué esperas tú obtener a cambio. Esto, por ejemplo, para directivos, para gente que tenga cargos de dirección, en el fondo es lo más útil a la hora de transmitir a los demás qué es lo que quieres de ellos y qué esperas de ellos, qué les vas a aportar tú. Luego los relatos visionarios, que le llama ella, con los que pretendemos implicar y ganar la complicidad de nuestra audiencia con un proyecto. De nuevo, desde la honestidad y de la sinceridad, aquí de lo que se trata es de describir una meta a la que nos dirigimos y cómo será esa meta, ese mañana mejor, ese futuro. Esto puede ser desde el campo de la política, a nuestra empresa, incluso a nuestra familia. Por ejemplo, pues un relato muy, muy, muy nombrado y conocido es el de Martin Luther King, el famoso de I Have a Dream. Él siempre habla de cómo será un futuro mejor, aunque realmente está construyendo una ficción, porque realmente pues, tampoco tiene datos fehacientes que le den la seguridad de que va a ser así. Si tú construyes un panorama futuro claro para los demás y que sea ilusionante, puedes conseguir mejor su complicidad. Luego hay otro tipo de relatos, los educativos, en los que, bueno, pues de hecho este recurso narrativo se utiliza mucho, cada vez más en el ámbito docente, para transmitir conocimientos y habilidades, en el que los demás aprenden más que el qué, aprenden del cómo lo vamos a hacer. Esto, por ejemplo, el estudio de casos, que se utiliza mucho en las escuelas de negocios también. Precisamente, en lugar de plantear una teoría muy abstracta, si ponemos un caso concreto en el que hay una evolución, un cambio, todos vamos a aprender mucho más fácilmente, muchísimo más que si, ya te digo, planteamos una teoría abstracta. Y luego también se suele decir, y es verdad, las historias negativas, las historias de fracasos,
son mucho más enriquecedoras que las de éxito. Pues normalmente aprendemos más del fracaso porque nos hace reflexionar. Por eso en los estudios de caso muchas veces se ponen ejemplos negativos de cómo algo no funcionó, y luego también obviamente se explica cómo sí podría haber funcionado, en qué errores se incurrió y cómo se podrían corregir. Los relatos de valores en acción es un poco, volvemos un poco a lo que comentábamos antes. La mejor manera de transmitir un valor es predicar con el ejemplo. Y la segunda, podríamos decir, que es poner un ejemplo, una historia que nos proporcione un ejemplo, a su vez. Pero es cierto que, por ejemplo, a nivel empresarial, si alguien quiere comunicar, que una empresa quiere comunicar que está muy comprometida con el medio ambiente, bueno, el hecho de decirlo, pues tampoco... No nos da tampoco mucha credibilidad de que vaya a ser así o no. Sin embargo, si tú explicas lo que has hecho, qué medidas has tomado, cómo eso ha afectado a tu entorno social y ecológico, eso sí te va a dar una mayor credibilidad. Entonces es un poco utilizar esa narración más que esa exposición de datos. Y luego los relatos de anticiparse a los demás es un recurso, la verdad es que muy práctico, que para cualquiera que tenga que enfrentarse con una audiencia de la que pueda esperar recelos, tanto a la hora de intentar convencer a los demás de algo, como de vender un proyecto, etcétera, es un poco, lo que se trata es de reflexionar sobre ponerse en el pellejo del otro un poco y pensar cuáles serían sus recelos o sus temores, y anticipándote a ello, cuando expliques tu proyecto, antes de que ellos te pongan la pega, anticiparte tú diciendo, está esta pega, pero la solucionaríamos de tal manera. Es decir, construir un relato en el que todo está previsto. Como vemos, el storytelling es una técnica muy novedosa. La Universidad Nacional de Educación a Distancia va a implantar el próximo curso un nuevo curso de enseñanza abierta dedicado a este tema que va a dirigir la profesora Carmen Guardón, ¿no es así? Efectivamente, Lourdes, y contará también con la colaboración de Javier Foronda. El título del curso será Storytelling, comunicar y persuadir con técnicas narrativas. Como siempre, contaremos con un curso virtualizado, atención semanal, y se prolongará de diciembre a junio. Les recuerdo que la matrícula se gestiona de octubre a noviembre, y que estos cursos, aunque son de 6 meses y estamos en la época que estamos, son muy asequibles. Creo que cuesta unos 300 euros por esos 6 meses. Estamos afortunadamente en una institución pública y eso en los precios académicos se nota, con lo cual invito a todos a que se animen. Pues invitamos a todos que consulten nuestra página web, launed.es, donde tienen toda la información de este y de todos los cursos de formación permanente que se ofrece. Muchísimas gracias, Carmen Guardón, profesora de Filología de la UNED, y Javier Foronda, profesor colaborador de este curso y director de la Escuela de Servicio al Cliente. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Lourdes. Hasta pronto. Bye.